Hola, ¿qué tal? Buenos días en América Latina. Estamos aquí en Tres Puntos Noticias, otra emisión más, y el tema de que vamos a hablar ahora se trata de Venezuela. Estamos aquí Juan Gasparini, Gabriela Sotomayor, gracias a François Zubiguer en los controles, y les quiero presentar a dos invitados especiales que tenemos el día de hoy para hablar sobre Venezuela. Están aquí Amanda Flores, que tiene doble nacionalidad, chilena, suiza. Está también aquí Carlos de la Torre, mexicano, y son funcionarios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y están aquí para hablarnos sobre el informe que acaban de sacar hace una semana sobre Venezuela, y para profundizar un poco sobre este texto, sobre este trabajo de investigación que ha documentado serias violaciones de derechos humanos. Entonces, doy la palabra a Amanda Flores para que empiece y, bueno, pues esperamos tener una buena sesión. Hola, bueno, gracias a Gabriela, Juan, por invitarnos y estar aquí y presentar un poco el informe, de qué va el informe que publicamos el viernes 22 de junio. Es importante para nosotros destacar que este informe es el segundo informe de monitoreo sobre Venezuela que publicamos. El primer informe fue publicado a finales de agosto de 2017 y se enfocaba sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto o en el marco de las protestas masivas del 1 de abril al 31 de julio de 2017. Este informe tratamos de darle, digamos, varios objetivos y entonces hace seguimientos, da seguimiento a unas de las violaciones principales documentadas en el primer informe para ver qué ha pasado con estas violaciones, si se han investigado, si se ha castigado a los autores o no. Y entonces va mirando sobre todo a las muertes en el contexto de la protesta, también a los malos tratos y posible tortura que ocurrieron en detención, ¿no? Y a las detenciones arbitrarias. También el informe trata de mirar a qué ha pasado desde que terminó esta ola masiva de protesta. Entonces, de agosto, mira un poco qué tipo de violaciones pudimos documentar desde agosto de 2017 hasta más o menos mayo de 2018, cuando tuvimos que cerrar el informe, ¿no? Sí. Mira eso. Y finalmente también mira un poco por atrás para ver si ese tipo de violaciones que hemos visto durante la protesta y después se cometían ya antes. Y otra cosa que hicimos también, porque nos pareció muy importante, es documentar dos tipos de violaciones diferentes que no teníamos documentado en el primer informe, que son violaciones al derecho a la alimentación y al derecho a la salud. Sí. Eso fue, entonces, un informe que va en varias direcciones, digamos. Sí. Bien. Sí, la verdad que felicito al Alto Comisionado, y bueno, en este caso ustedes que trabajaron en el tema, porque a veces hay informes de comisiones investigadoras y qué sé yo, y después todo queda ahí, no se sabe lo que pasó con las cosas que se denunciaron originariamente. En este caso hay un seguimiento, es decir, ustedes hicieron el primer informe sobre las contestaciones masivas de julio del 2017 y después hicieron un seguimiento. Hay hechos nuevos. El tema de la salud, el tema de la alimentación, como decían. Pero a mí me llamó la atención y quiero lanzar un poco en profundidad todo este tema de las operaciones de liberación del pueblo. Operaciones de liberación del pueblo que han cobrado alrededor de 560 víctimas entre el 2015 y el 2017. Yo soy de la década de los 70, militante de la década de los 70. Entonces me hizo acordar a las operaciones de rastrillaje que hacían las dictaduras argentinas, chilenas, es decir, tomaban una zona de un lugar, lo cerraban y después entraban adentro, no había ningún control, no se sabía lo que iba a pasar y ahí se ejecutaba en secreto la represión. Esto es exactamente lo mismo, o sea que es una copia de operaciones que han llevado a cabo dictaduras de los años anteriores. Por lo general, por lo que veo en el informe, lo que ocurría ahí dentro de esas operaciones de liberación del pueblo, que consistía en, según ustedes cuentan, la entrada masiva de fuerzas represivas sin ningún tipo de control, por lo general no había control de autoridades civiles,
y ahí se daban una serie de delitos, como por ejemplo las torturas, porque se daban interrogatorios en el lugar, y además porque maquillaban supuestos enfrentamientos entre las fuerzas represivas y los supuestos terroristas o delincuentes ahí adentro, y ahí ocurrían ejecuciones extrajudiciales. Me hizo acordar también a en América Central, como se dio en Guatemala en el 2006, que fue el relator en ese caso de ejecuciones extrajudiciales, que dijo que había operaciones de limpieza social. Y acá da la impresión de que entraban a esas zonas y tenían perfiles de personas pobres con determinados rasgos, y los interrogaban, incluso venían con listas, o sea, avanzaban un poco a ciegas en la represión, lo cual es una similitud con lo que ocurría en años anteriores. Me da la impresión que es un instrumento nuevo, que antes no yo lo había visto en Venezuela, y me gustaría que ustedes lo comentaran, porque me parece significativo. Sí, sí, muy bien. Mira, yo creo que la situación de las OLPs es un poco lo que más llama la atención en el informe, junto con otras de las violaciones que se documentaron. La razón por la cual decidimos tratar de profundizar más en lo que pasaba fue para ver si encontrábamos algún tipo de patrón en el uso de la fuerza por parte de los guardias de seguridad. Es decir, durante el informe pasado y durante los operativos y las manifestaciones masivas pudimos documentar un cierto patrón de actuación del uso de la fuerza. En ese momento hubo muchos ingresos a casas habitación de las personas en varias partes del país, donde eran distintos grupos de guardias de seguridad. Se entraba en la noche, en la madrugada, entraban a las casas sin una orden de un juez, destruían bienes, robaban cosas y se detenía a las personas. Y en ese momento yo recuerdo que empezamos a escuchar que muchas personas hacían, digamos, como un símil con las OLPs, y ahí fue cuando empezamos a escuchar el tema de las OLPs. Por eso fue que tratamos de ver si esto, la situación del uso de la fuerza no era solamente una situación excepcional en el tema de las manifestaciones, sino también se aplicaba ese mismo esquema en otras operaciones de seguridad. Y así fue. Nosotros pudimos hablar con las familias de 13 víctimas. Es importante también hacer aquí una aclaración sobre la metodología de este informe. Es un informe donde nosotros no pudimos ir al país para documentar, observar y entrevistar a las personas y contrastar, digamos, la información, que es la metodología que se usa, digamos, en otros países, que es desde la oficina. En este caso, desafortunadamente no tenemos acceso al país, lo hemos pedido varias veces, el alto ante el Consejo lo ha pedido y desafortunadamente no nos dan ese acceso. Entonces hemos tenido que armar una estrategia que llamamos monitoreo remoto, y eso implica tratar de contactar directamente a través del internet, digamos, de medios electrónicos como el WhatsApp, tratar de hacer entrevistas con víctimas en el país. Y logramos tener 150 entrevistas con víctimas, con organizaciones, con expertos, y entonces yo creo que lo que nosotros podemos documentar casos concretos y a partir de esos casos contrastarlo con información que las organizaciones han también hecho, y entonces eso nos permite tener, digamos, como una visión más completa de lo que está pasando. Okay. Hemos también tratado de contrastar con la información pública que existe. Hemos solicitado información al Estado desde que se inició este informe, haciendo en este caso una solicitud específica sobre el funcionamiento de las OLPs, pero desafortunadamente no nos han dado esta información. Volviendo a las OLPs, como tú dices, esto se inicia en 2015 en una situación donde el país vive un nivel de inseguridad muy alto. Es la época de elecciones, el gobierno pierde la elección para la Asamblea Nacional
y de alguna manera en ese contexto el gobierno necesitaba dar un mensaje de que estaba atajando la violencia que existía en el país. Por eso es que en el informe se utiliza una expresión que fueron un instrumento para mostrar, visibilizar que el gobierno estaba haciendo realmente una labor. Pero lo que nos cuenta la gente es que en vez de atacar realmente a los grupos que operan de manera ilegal en las zonas más pobres, se trataban de un desplegado muy grande de fuerzas, como tú dices, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo, digamos, de posibilidad de verificar qué es lo que pasa. Cerraban toda la zona, con colonia, empezaba en la madrugada como a las 5 de la mañana y duraba como hasta las 12 del día, y entraban a las casas de las personas. Un poco lo que hemos podido ver es que buscaban ciertos perfiles. Hay un informe que la fiscal general preparó antes de salir en el mes de octubre, en el mes de agosto del 2017, donde hace una identificación de 505 casos de muertes, y ella determina, por ejemplo, que las personas que mueren, la mayoría eran jóvenes entre 17 y 24 años, de familias muy pobres, sin antecedentes penales. Entonces, eso te da la idea un poco de que lo que se buscaba es un perfil, porque al día siguiente, en las OLPs, se mostraba en los medios, el Estado logra contener tal banda en tal zona, mueren 12 personas por un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad y se detienen a tantos, a 20, 30. Lo que veíamos es que había una simulación de un enfrentamiento, pero los testimonios que se recogen en el informe nos muestran cómo realmente los guardias sacaban a las familias de las casas, se quedaban con los jóvenes y los ejecutaban ahí mismo. Sí, porque la fiscal es eso, que identificó estas muertes, pero además ejecutados que con un patrón de Sí. La bala que venía de la frente y que parece que Sí. estaban las personas hincadas. Después de todos estos hallazgos, el informe habla sobre todo de la impunidad, de que el Estado no ha sido capaz de identificar a los responsables de las muertes, de los crímenes cometidos en las manifestaciones. No ha habido ninguna rendición de cuentas, pero tampoco de ahí para acá. Entonces yo quisiera que me expliques, Amanda, qué va a pasar, porque el alto comisionado pide dos cosas. Una comisión de investigación, y la otra es que la Corte Penal Internacional investigue más a fondo este caso y que se implique en el caso, y sobre todo ustedes ya enviaron esto a la Corte Penal. Si quisiera que nos hablaras más sobre esta cuestión de la justicia. Bueno, primero empezar con el tema de la impunidad. Para nosotros es muy preocupante, porque realmente cuando el Estado no investiga y no castiga a los autores de violaciones, realmente es como darle una luz verde para que se sigan cometiendo ese tipo de crímenes, ¿no? Ese tipo de, que sea el maltrato o las torturas en las cárceles, o ejecuciones extrajudiciales en marco de OLP u otro operativo de seguridad. Entonces realmente eso es lo preocupante, ¿no? Porque no solo no para las violaciones, pero da como una luz verde a los autores. Ahora, hablando de dos cosas que son separadas, Sí. que me estaba preguntando. Nosotros en el informe, y también el alto comisionado ante el Consejo de Derechos Humanos, nosotros recomendamos al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, está compuesto por Estados miembros, ¿no?, de las Naciones Unidas, que establezca una comisión de encuesta, o un Commission of Inquiry, como se dice en inglés, para investigar más a fondo lo que está pasando en Venezuela. Ahora, eso es una recomendación nuestra. Sí. Ahora, para que eso pase, se tendría que pasar una resolución. Los estados tendrían que negociarla, que ponerse de acuerdo, que votarla y aceptarla, ¿no? Entonces, lo que pasa a este nivel está en manos de los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos. Sí. Bueno, sí, lo que hay que saber es que el Consejo de Derechos Humanos está compuesto por 47 estados, que lo elige el voto secreto de la Asamblea General, por una distribución
según los continentes, y aparentemente los estados evalúan, los estados que quieren hacer esa comisión investigadora, que no tienen los 24 votos necesarios para ganar, y entonces no van a presentar un proyecto de resolución si no lo ganan. O sea, Venezuela forma parte del Consejo. Exactamente. Y no hay mayoría, pero entre tanto, bueno, la evolución de lo de la Corte Penal Internacional me parece interesante. Bueno, para nosotros creemos que el informe contribuye a, pues a lo que los estados van a decidir, ¿no? Porque eso es, digamos, le aporta información de parte del Alto Comisionado de la oficina, para que ellos puedan decidir si quieren adelantarse. O sea, le da información, le da una base, ¿no? Después lo que van a hacer no sabemos. Podrían adoptar otro tipo de resolución pidiendo algo, digamos, menos fuerte que una comisión de investigación, pero podrían pedir que la oficina del Alto Comisionado reporte a una sesión del Consejo de Derechos Humanos sobre Venezuela. Esas son otras posibilidades que quizás están considerando, ¿no? Del lado de la Corte Penal Internacional, ahí es diferente. Nosotros lo que hemos hecho en este informe es una investigación de derechos humanos, ¿no? Nuestra perspectiva es mirar y escuchar lo que está pasando, establecer cuáles podían ser las violaciones y sobre todo establecer la responsabilidad del Estado. Cuando estamos hablando de la Corte Penal Internacional y del Derecho Penal Internacional, estamos hablando de mirar a la responsabilidad individual de las personas que podían, altos mandos, etcétera. Okay. Entonces, nosotros lo que pensamos es que en nuestro informe hay elementos de lo que estamos describiendo que le puede interesar a la fiscal de la Corte Penal Internacional, porque la fiscal ya ha abierto lo que se llama un examen preliminar sobre Venezuela. Lo anunció a principios de febrero. Anunció que había abierto 2 exámenes preliminares, uno sobre Filipinas y otro sobre Venezuela. Entonces, en este marco, que no es una decisión que tiene que ver con el Alto Comisionado ni la ONU, pensamos que nuestro informe puede aportar unos elementos importantes para la fiscal en su examen preliminar. Un breve recordatorio y ya vamos atacando la parte final. La Corte Penal Internacional es un organismo autónomo compuesto por estados que han ratificado un estatuto, el Estatuto de Roma, en el año 1998, que fija las condiciones para acusar en una Corte Penal Internacional de delitos de lesa humanidad, que es un órgano totalmente desvinculado de Naciones Unidas y que está compuesto por los estados que han ratificado esa convención. Carlos, yo quería, para ir terminando, además de estos, yo los llamo rastrillajes, estas operaciones de limpieza del pueblo, ¿cuáles son los otros delitos que atraen tu atención como importantes para darle seguimiento de acá de cara al futuro? Porque bueno, de cara al futuro es importante. El alto comisionado actual, Zeid Hussein, termina su mandato a fin de agosto y vendrá otro o otra, porque puede volver el alto comisionado a una mujer, como hubo antes. Ustedes han dejado ahí una semilla, y sobre qué delitos se da una posibilidad de hacer un buen seguimiento. Ella marcó el tema de la salud y la alimentación. Sí, bueno, yo creo que es muy amplio. De alguna manera, el título del informe, que habla de una espiral, pensábamos en que una persona en el país se le violan muchos derechos al mismo tiempo, porque son los derechos económicos y sociales. Es decir, cada día, yo diría, millones de personas en Venezuela, porque realmente alcanza millones, sufren de problemas de acceso a los alimentos y también de problemas de salud, pero también se recibe información sobre problemas de acceso al agua, problemas con la vivienda, medio ambiente, transporte. Es decir, la vida para el venezolano y la venezolana de día a día está siendo muy complicada. Y lo que vemos que es también muy complicado es que si la gente protesta, si la gente reclama, es reprimida, que es un poco lo que el Alto trata de reflejar en un mensaje que dio en el video, digamos. Y él lo llama como una forma de injusticia sumamente violenta, cruda.
un país donde se te violan sistemáticamente ciertos derechos, donde tú reclamas, donde tratas de buscar acceso a la justicia. Y te golpean. Y entonces yo creo que el tema de la represión, que Amanda ahora tal vez puede entrar más a fondo, es muy importante y nosotros consideramos que corre el riesgo de seguir. El informe documenta detención arbitraria, documentamos nuevos casos de tortura, tortura realmente muy grave, que no sucede solamente en un punto, sino que sucede en varios puntos del país, siguiendo también un cierto esquema muy similar. Entonces yo creo que ese es un tema que tenemos que seguir viendo. Y un tema que subyace es el tema del acceso a la justicia. Y nosotros pudimos entrevistar a los familiares de los muchachos que cayeron en las protestas, que fueron asesinados, y ellos están haciendo una verdadera lucha por encontrar justicia en su país. Entrevistamos a 19 familias de ellos, y realmente es dramático cómo ellos se les están cerrando todas las puertas y sistemáticamente se les bloquea cualquier intento para acceder a la justicia. Entonces creo que como en la comunidad internacional tenemos también una cierta responsabilidad para acompañar esos procesos y apoyarles, ayudarles a que se conozca realmente qué pasó en las protestas y que las personas que fueron responsables puedan, digamos, seguir un proceso, una sanción y se les repare a las Bueno, entonces le damos, para ir cerrando, la palabra a Amanda para cerrar. Recuerdo que para escapar de esta situación de represión hay 1,5 millones de venezolanos que han abandonado el país en este contexto y que están refugiados en 18 países de la región. Sí. Amanda, con respecto a la represión, unas pocas palabras más para terminar. Bueno, unas pocas palabras. Yo quería más bien, porque Carlos ya mencionó, nosotros estamos preocupados por nuevos casos de detenciones arbitrarias, por casos que hemos documentado de malos tratos, posiblemente tortura, muy duros, no son testimonios muy duros. Y una cosa que quería decir, lo que el informe menciona es realmente lo que podemos hacer público. Nosotros tenemos mucho más detalles de lo que está pasando, pero tenemos que resguardar las fuentes y las víctimas mismas. Hay que resguardarlas, porque si no, le podría pasar más problemas, es una cosa. Y segundo, lo que quería decir es que sí, el alto comisionado Zeid termina su mandato, vendrá otra persona, pero la oficina nuestra es una oficina, ¿no? Tenemos programas, tenemos planes de trabajo, y entonces nosotros tenemos un plan de trabajo, es decir, seguir trabajando sobre Venezuela. Vamos a ver cuál es el próximo, quizás vamos a ir avanzando, monitoreando quizás más de manera más temática, y vamos a seguir trabajando sobre el tema de Venezuela, documentando lo que está pasando. Y esperamos también que también la comunidad internacional, el Consejo de Derechos Humanos, quizá el Grupo de Lima, traiga el caso que de Venezuela y lo traiga aquí al Consejo. Ya hubo una declaración del Grupo de Lima. Entonces esperamos que pues también la comunidad internacional aquí despierte un poco hacia la situación en Venezuela. Y bueno, pues queremos darles las gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a dar seguimiento a estos temas. Y como siempre, desde 3 Puntos Noticias, nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima. Juan Gasparini. Bueno, y un saludo a Diego de León, nuestro tercer cómplice, que se encarga de apoyarnos técnicamente en las ediciones. Bueno, hasta la próxima. Hasta luego.